Bien, como les decía, seminario de tesis es un repaso, es la consolidación del proyecto y vamos a hacer, y es un repaso a todo lo dado y aquí, a todo lo dado anteriormente y aquí introducimos la elaboración de instrumentos, porque una tesis doctoral pasa como por cuatro Al cafecito, mi momentos. amor, para que le eche su quitar. Bueno, pero si nos van a dar café, nos dan café a todos. Ok, le decía que una tesis doctoral pasa por favor, cierren micrófonos, que hay algunos que los tienen abiertos. Em, ya tenemos 16 participantes, yo me he dado cuenta que casi siempre son las mismas personas que entran a los encuentros, ¿no? Le decía que una tesis doctoral pasa como por cuatro momentos. Un primer momento, que es esa búsqueda del tema, de lo que quiero investigar. Ese momento es muy importante Mi porque momento se quedó más lejos, no sé. nos lleva a Mm, no sé si... No, ahorita soy. nos lleva a ese tema que nos va a permitir eh, incluso a veces cambiarlo, ¿no? Pero ya cuando uno tiene un tema adelantado y pues no se puede cambiar. Se puede cambiar el título, se pueden cambiar muchas cosas, incluso los objetivos, lo que se aspira. Pero el tema ya cuando uno está adelantado, que es ese primer momento, pues ya lo mantengo. Luego un segundo momento es con el tema seleccionado que ustedes, ese primer momento lo vieron en redacción de textos académicos. Entonces, el segundo momento es la elaboración del proyecto y la elaboración de un proyecto de tesis doctoral no es de la noche a la mañana. Eso está calculado para entre mínimo 3 meses y máximo 6 meses. Ustedes tienen 8 meses de haber cursado seminario de tesis, es decir, deben estar en la capacidad ya de culminar el proyecto de tesis doctoral. Ese es como el segundo momento. Hay algunas universidades cuyos doctorados uno tiene que entrar ya con el proyecto, porque entra a tesis directamente. Entonces, un tercer momento es la elaboración de los instrumentos y su aplicación y los resultados. Esa aplicación de los instrumentos es solo de resultados empíricos para obtener las categorías que nos permitan o que le permita al investigador decir, bueno, voy a elaborar un acercamiento teórico sobre estas categorías. O sea, ¿por qué es importante ese tercer momento? Porque esos resultados se producen o producen probablemente otras cosas que nosotros no teníamos pensado. Ese tercer momento de elaboración de los instrumentos, aplicación de los mismos, nos lleva más o menos un promedio de 3 meses, 3, 4 meses más o menos, y se aplica con software especializado. Yo el que mejor manejo y conozco es el Atlas T. Entonces, ¿por qué tiene que ser con software especializado? Porque manual duraría muchísimo tiempo y el tiempo no da para tanto. Bien, entonces en esta elaboración del proyecto nosotros trabajamos todo lo que es el capítulo 1, 2 y 3. Vamos a darle un repasito. Y el planteamiento del problema, que es el capítulo 1, tiene una estructura. No es que yo voy a subtitular estado ideal y estado real. No, no se subtitula, sino que estos son los elementos que debe llevar el planteamiento del problema. Primero, un estado ideal, que puede ser un párrafo, les decía yo, 1, 2, 3 párrafitos, que uno de sobre lo internacional, un párrafo sobre lo nacional y un párrafo de lo regional. Ojo, no confundamos, no se puede confundir antecedentes de investigación con el estado ideal del problema. Uno dice, en el marco internacional, la UNESCO hace estudios a partir de la Agenda 2030, viene haciendo estudios sobre la protección ambiental, si el tema es de educación ambiental, y luego, bueno, describo eso y luego en el contexto nacional, en Colombia se desarrolló la COP 2000, 2024,
en la ciudad de Cali y eso trajo las siguientes recomendaciones y a nivel regional sucede tal cosa. Eso es lo que es el estado ideal. No es poner antecedentes allí, no es antecedente. Puedo citar autores que me avalen lo que yo digo, obviamente lo tengo que hacer, ¿sí? Pero ese estado ideal no tiene nada que ver con los antecedentes. Eso son cosas distintas. Algunos me colocaron en el estado ideal hablando de Venezuela. No, el trabajo de ustedes es en Colombia, pero los antecedentes, obvio que los antecedentes es otra cosa. Los antecedentes es otra cosa, ya los retomamos ahorita. Entonces no confundan el estado ideal con antecedentes. Y luego de ese estado ideal de unos 3 párrafos viene el estado real. El estado real son los síntomas, causa, consecuencia, ¿sí? Síntomas, causa y consecuencia. Por ejemplo, hablando de educación ambiental, yo digo, bueno, todo a pesar de la COP16 y a pesar de todo esto que propone la UNESCO con la Agenda 2030, se observa en la institución educativa o se observa en Colombia o se observa en el mundo que la gente sigue tirando papelitos al piso, que siguen usando plástico, que el mar está contaminado. O sea, empiezo todo el estado real hablando de las causas y consecuencias. No podemos intercalar párrafos entre las causas y consecuencias hablando de lo ideal. Sí, no, ya ahí viene el problema. Por eso se separa. Primero en la estructura, es el marco ideal, todo lo que se ha propuesto, lo que se piensa, y el estado real, las causas y consecuencias. Esa causa y consecuencia yo recomiendo mucho que también se haga a nivel internacional, nacional y regional, pero hay que darle más tiempo al ámbito local, al ámbito del colegio, al ámbito donde yo trabajo, porque las causas y consecuencias las puedo ver y las puedo escribir sin tanta búsqueda de autores porque conozco el problema. Esas causas y consecuencias, eh, Winston, lo escuchamos. Profe, buenos días. Yo tengo una inquietud. Lo que sucede es que en la última entrega que realizamos, la de que se finalizaba ayer o anteayer, usted me Ujú, colocaba que tenía que aludir también a ese punto de la institución particularmente, ¿no? ujú. Sucede lo siguiente, lo que pasa es que yo estoy tomando como foco una experiencia una experiencia que tuve en un colegio, pero yo actualmente pues no estoy laborando en ninguna institución. Entonces no sé si puedo de pronto hacer alusión a esa institución aunque ya no labore. Claro, no se preocupen si no están laborando en una institución. Si tienen, obviamente que seleccionaron una institución, porque también se puede hacer en un municipio, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo vivo en el municipio de Timbío, pero me cambiaba para Bucaramanga, por ejemplo, pues yo sigo hablando del municipio de Timbío. En algún momento lo cambio si yo quiere, si no quiero, no. Claro que usted se mantiene en la institución que tiene desde el inicio. ¿Listo? Ah, Bueno, listo, perfecto. entonces esos síntomas, causa y consecuencia, nos llevan al pronóstico. Yo les decía que el pronóstico es aquello que se dice, ajá, si esta situación continúa de tirar papeles al piso, no cuidar la tierra, etcétera, etcétera, pues se va a acabar la vida en el planeta. Y el control del pronóstico es la solución que yo le doy a ese pronóstico. Digo, ajá, en razón de ello, se plantea la siguiente investigación relacionada con tal cosa, hablo de la investigación, la describo, y el control del pronóstico no es otra cosa que aquellos que ustedes escribieron en redacción de textos académicos, que es la descripción del objeto de estudio. Se puede describir en 2, 3 párrafitos, 4 párrafos, alguno lo escribió como en 6 párrafos, está muy bien. Pero el control del pronóstico es el tema objeto de estudio, que es con lo que yo voy a solucionar ese estado real, esa problemática. Y eso nos lleva a las interrogantes de investigación, que es una interrogante principal y tantas interrogantes específicas como objetivos específicos tenga. Si tengo 4 objetivos específicos, son 4 interrogantes específicas. Y esos objetivos y esas interrogantes no puedo poner unas palabras, para decirlo en términos coloquiales, unas palabras
en la interrogante y otras palabras en los objetivos. No, eso tiene que ser igualito. Lo que cambia en la interrogante, entre la interrogante y el objetivo, es que el objetivo tiene el verbo en infinitivo y la interrogante tiene la pregunta. ¿Listo? Y la justificación, estamos teorizando y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la justificación, obviamente, que se hace desde el punto de vista práctico, pedagógico, metodológico, social y la importancia de esa investigación. Es decir, ¿para qué sirve? La justificación es el para qué del trabajo. ¿Para qué va a servir a futuro? Desde el punto de vista práctico, va a suceder tal cosa, se va a cambiar esto, se va a apoyar esto. Pero tienen que tener esos elementos allí, nombrados como tal. Algunos no, algunos escribieron lo político, otros está muy bien. Hay algunos que tienen bastante adelantada esta justificación. Bien. Entonces, las interrogantes y objetivos ya saben que tienen que tener relación, que no puedo plantear una interrogante distinta a un objetivo, y todos los objetivos, tiene que haber una relación entre título, interrogante y objetivo. Yo no puedo tener un título por un lado, una interrogante por otro lado y unos objetivos por otro lado. Ahí hay isomorfismo, lo que se llama integración, integralidad o coherencia y cohesión entre título, interrogante y objetivos. Ya saben que los objetivos generales ustedes no van a analizar, van a generar cosas, van a proponer un modelo, porque ese capítulo final tiene que ser una aproximación teórica o metodología, modelos, programas, diseños curriculares, etcétera, etcétera. No es que el objetivo general es analizar la influencia de tal cosa, no, eso no es. Además que analizar la influencia, la incidencia de algo sobre algo es un objetivo eminentemente para maestría y para investigaciones cuantitativas. Entonces aquí tienen que estar, quería traerles eso. Perdón, aquí tiene que estar más o menos ubicado su objetivo general dentro de lo que hay aquí. Generar diseños curriculares, modelos, ¿sí? Pero los objetivos, analizar la incidencia de algo, que por ahí todavía hay un objetivo de eso no es un objetivo a nivel doctoral. Bien, y en cuanto al marco referencial, ya lo hemos explicado, comienza con los antecedentes. Los antecedentes tienen un lugar donde se desarrollan, un autor, un año, en qué universidad, para qué estudio doctoral, el título que siempre va en cursiva. No se puede colocar comillas porque cada vez que coloco comillas, debo colocar el número de página. Debe mencionar el objetivo, la metodología, los resultados, las conclusiones y los aportes al estudio que yo estoy desarrollando. Normalmente se utilizan 3 párrafos, 3 o 4 párrafos. Se utilizan para los antecedentes, yo recomiendo 3 párrafos. Y las bases teóricas, o sea, toda la cuestión epistemológica o teórica, tiene 2 elementos: las teorías base y las teorías de apoyo. Las teorías de apoyo no es otra cosa que los fundamentos teóricos. Entonces, las teorías base, yo coloqué este ejemplo de los saberes previos de los estudiantes de secundaria y las prácticas pedagógicas para que lo entendamos un poco más. Recuerde que esto ya estoy repitiendo. Entonces, las teorías base, coloco el nombre de la teoría, pero no coloco en el título de la teoría, no coloco el autor, que en este caso es Gay Brosseau 2007. No, solo el nombre de cada teoría y luego ya viene toda la narrativa y explicación de esa teoría. Y en las teorías de apoyo, y aquí, ojo, no hay una receta mágica para escribir esto. Yo recomiendo mucho que hablar primero del autor de la teoría base, luego sustentar con autores más actualizados, más o menos redactar unos 4 párrafos de cada teoría para el proyecto. Ya el tutor les dirá más adelante cómo terminar esas teorías. Entonces, más o menos son esas recomendaciones que doy, tanto para teorías base como teorías de apoyo. Y las teorías de apoyo,
obvio que son los fundamentos teóricos, que es lo mismo que tienen el título. Los saberes previos de los estudiantes de secundaria para el aprendizaje de las matemáticas. Esa es una teoría de apoyo que se llama teoría porque eso se va a consolidar en la tesis como una teoría que después la van a tomar. Las prácticas pedagógicas en el área de matemática y, como les decía, unos 3 o 4 párrafos de 5 a 10 líneas, bien elaborado, y puedo, en las teorías de apoyo, me puedo sustentar en autores base, pero me puedo sustentar también, me debo sustentar en autores más recientes o autores actualizados. Y el último aspecto de las teorías son las bases legales, que no es agarrar la ley de educación y ponerla allí, sino agarrar la ley de educación, poner los artículos y establecer relación con el objeto de estudio. Bien, y la metodología, el paradigma, enfoque y diseño o método, diseño o método es lo mismo, me están dejando, igual como lo hicimos en competencias investigativas, que colocamos diseño método para que ustedes entendieran que era lo mismo. Si colocan diseño debe ser diseño y si colocan método, método. Entonces, aquí lo importante, porque ya esto lo hemos manejado, es que tanto el paradigma como el enfoque como el diseño debe describir con uno o dos autores y establecer relación con el objeto de estudio y el contexto. Ojo aquí, no es agarrar y copiar de un libro o copiar de internet y colocar allí el paradigma. No, tiene que establecerse relación con el objeto de estudio y contexto. Y ojo, porque hay varios trabajos que se copiaron la metodología de otras tesis que ni idea pueden utilizar eso, porque cada trabajo es diferente. Entonces, pareciera que si yo digo el paradigma positivista es igual en todos, no, pero es que cada trabajo tiene su propio objeto de estudio. Entonces, no es copiarme el paradigma positivista de otra tesis, probablemente me lo puedo copiar y conservo la cita, conservo la originalidad del estudio, pero lo relaciono con mi trabajo y con mi contexto. ¿Vale? Eso en cuanto a paradigma, enfoque y diseño, esto es lo importante. En cuanto al contexto, pues ahí tenemos los informantes, que son los actores a los cuales ustedes le van a aplicar los instrumentos. Fíjense que aquí tienen las técnicas, que las técnicas son observación, entrevista y encuesta. La encuesta no se utiliza en trabajos cualitativos y si se utiliza en trabajos cualitativos, pues pasa a ser un estudio mixto, cambia el estudio. Y los instrumentos, aquí están, los instrumentos para la observación, para la entrevista y para la encuesta. O sea, eso fíjense que está hecho, aquí lo tenemos. También es importante, ya se me fue. También es importante que algunos estudios, algunos trabajos, hay que explicar las fases de la investigación en algunos trabajos. Hay tutores que les gusta que se explique el procedimiento de la investigación. Bueno, eso también hay que hacerlo. Eso depende del método que se trabaje. Es distinto. Las fases para teoría fundamentada son distintas que para la investigación ignorante. Bien, el análisis de datos, aquí lo explico. Normalmente el análisis de datos se hace con software cuantitativo para estudios cuantitativos y con el Atlas T o MaxDA o cualquier software cualitativo. Hoy día ese análisis de datos, ya con tanta tecnología, pues no debería quitar mucho tiempo, pero la recolección de los datos tiene que hacerse muy bien elaborada. Y eso lo voy a explicar con los instrumentos. ¿Por qué? Porque si yo recojo datos y voy y le digo a un profesor que me llene una entrevista y el profesor escribe 4 palabritas, eso no le sirve al Atlas T para hacer análisis. Entonces ahí se tiene que tener unos datos muy sustanciosos para aplicar el análisis cualitativo. Y los criterios de rigurosidad, que alguien me decía que eso no le quedaba claro, la rigurosidad implica la calidad de la investigación. No hay una receta mágica para escribir la rigurosidad. Yo recomiendo, bueno, dependiendo
del método, por ejemplo, si es etnografía o fenomenología, los tres que más se usan, o teoría fundamentada, escribo la rigurosidad de acuerdo al método y me apoyo, y obviamente que uno de los autores para los criterios de rigurosidad y para el análisis de datos es el libro que yo les coloqué ya en plataforma, el libro de Hernández Fernández y Batista, que lo explica muy, muy bien. Entonces, los criterios de rigurosidad ustedes los sacan de un libro. Es que toda la metodología está hecha prácticamente. Lo que hay es que saberla tomar de otros, de otras tesis, de otros libros, no copiársela textualmente, o si la copio textualmente, ponerle las referencias con la página y establecer relación con el objeto de estudio. En cada uno de los elementos metodológicos se debe establecer relación con el objeto y con el contexto de estudio. Entonces, ajá, Álvaro, ¿lo escucho? Déjame contestar, me Profe, da un también la segundito. parte de... Padre, estoy en clase. Ah, sí, pero no voy a subir hoy, no voy a subir porque tengo mucho trabajo. Listo. Vale, para el martes, Dios mediante. Listo. Vale. Chao, pues. Bueno, Álvaro, lo escuchamos. Profe, para la parte de sistematización de experiencias, ¿se puede utilizar alguna de lo que usted menciona, de las análisis de datos? ¿Alguna plataforma o algo que nos pueda recomendar? Sí, claro. Pues la sistematización de experiencia es que el Atlas T sirve para todo eso, para sistematizar. Yo no te puedo recomendar Magda, también existe Magda, existen otros software, pero yo el que conozco y que manejo y que sé que le quita a uno el tiempo del mundo es el Atlas T, porque con eso se hace un trabajo bien elaborado. Y el Atlas T le permite al investigador también sistematizar. ¿Listo? Bien, voy a dejar de compartir y voy a pasar a compartir entonces un ejemplo. Ok, vamos ahora a trabajar con normas UPEL. Básicamente me voy a concentrar en normas y en estructura, en esta parte. ¿Alguna pregunta aquí o seguimos? Bueno, fíjense que la portada que nos da la Universidad Pedagógica Libertador te da el esquema. Yo a ustedes les di el esquema. Yo no entiendo por qué algunos estudiantes vienen y me hacen esto. Ya eso lo expliqué en una oportunidad. Dejan a doble espacio. Eso es para normas APA. Normas UPEL, no. Normas UPEL, pues incluso son mucho mejor, o es mucho mejor las normas UPEL. ¿Por qué? Porque te da algunas cosas estáticas que no cambian, como la portada, la contraportada, las páginas preliminares, que yo se las elaboré, que ustedes ni siquiera tuvieron que elaborarlas, solo mantener el esquema. Entonces, el título tiene espacio seguido, espacio sencillo, perdón, no tiene doble espacio, ¿vale? Aquí tenemos la fecha. Aquí tenemos la contraportada, aquí va el nombre del autor y el tutor, la aprobación del tutor, eso está hecho en sus esquemas, el contenido general, este contenido se puede hacer con gestores, pero teniendo cuidado, o sea, con el gestor de Word te da la organización del contenido de manera muy fácil. Pero para la tabla de contenido sí se puede utilizar gestores. El gestor de Word que es muy fácil para elaborar, porque no daña el texto, no lo daña. No da, porque el problema de gestores de Word para citas y referencias es que daña el texto y cada vez que yo cambio una cita tengo que eliminar el gestor de Word. Entonces es un problema. Bueno, entonces la otra parte es el resumen. Fíjese que el resumen tiene el objetivo principal, tiene como un párrafo introductorio, el objetivo principal y la metodología. Eso es lo que tiene el resumen del proyecto. Ya el resumen de la tesis pues tiene otros elementos. La introducción se hace en unos párrafos introductorios, luego partirá, ya el autor escribe las interrogantes,
desde el punto de vista teórico en que se va a apoyar, desde lo metodológico y la estructura del informe, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El capítulo 1, y como ya le expliqué, tiene la descripción del problema. Aquí sí se hace un párrafo de entrada, si se quiere, si no es necesario, ya luego. Algunos, casi todos los que hicieron el capítulo 1 elaboraron este párrafo de entrada, que me parece bien. Entonces, este párrafo entra en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, aquí vemos Colombia. Luego entra, fíjese que aquí no trabajó la parte regional o departamental, no importa, porque ya tiene el estado ideal. Luego, sin embargo, aquí comienza el problema, lo arranca en América Latina, un poco en el marco internacional, con Education First 2018, luego lo sostiene en Colombia, sigue en Colombia. Sigue en Colombia el planteamiento del problema, el estado real, el problema que ocurre con la enseñanza del inglés, y luego cae en el ámbito local, en el contexto objeto de estudio, como es la institución educativa rural XX, entonces se comienza a explicar el problema en el ámbito local. Se sustenta con un autor, sigue el problema, sigue el problema. Fíjese que este trabajo se le da bastante peso al ámbito local. Se le dan más de 10 párrafos, creo, al ámbito local. Adicional a esto, la investigadora conoce tal cosa. Listo. Y ya explicadas las causas y consecuencias del problema, entonces, el mismo hecho de no poder expresar sus ideas por escrito, entonces esto es el pronóstico, es lo que va a ocurrir, y aquí comienza el control del pronóstico. Por ello, la formación del docente en el área de inglés es fundamental. Y aquí comienza con las preguntas de investigación. Aquí tenemos 2 párrafos para el control del pronóstico. Tenemos las preguntas de investigación, que si las vemos, la pregunta general dice cómo se puede generar constructos teóricos. El objetivo general, generar constructos teóricos. La pregunta, ¿qué aspectos surgen al indagar? Entonces, el primer objetivo es indagar, interpretar y derivar. Y aquí tenemos la pregunta, ¿ve? Indagar, interpretar y derivar. Entonces, tenemos la pregunta para cada objetivo. Y la justificación para cerrar este repaso de este primer capítulo está, fíjese, desde el constructivismo social, desde lo pedagógico, desde los constructos teóricos, desde una perspectiva social, en relación con los aspectos políticos. Cuando la cosa se escribe bien, pues incluso hasta en la justificación yo puedo colocar leyes, pero si lo sé escribir. Profesionalmente para la investigadora representa una oportunidad invaluable, y finaliza con la línea de investigación. En este último párrafo está: la investigación se inscribirá en la línea de investigación, educación y práctica pedagógica, en la cual se puede inscribir el proyecto. Eso es fundamental, que tenga la justificación, la línea de investigación. ¿Alguna pregunta aquí con el planteamiento, con el capítulo 1? Bien, entonces, los estudios previos, los antecedentes, vamos con el capítulo 2 repasando, empiezan también con un párrafo, si uno quiere. Hay investigadores que no les gusta hacer párrafo introductorio, ya también depende mucho del tutor. El tutor les va a decir, no, yo quiero un párrafo introductorio para cada parte. Eso depende de cada uno. Entonces, cada estudio, me detengo en este primero, dice: en el ámbito colombiano son escasos los estudios doctorales conseguidos hasta el momento en la elaboración de esta disertación. Zavala, entonces, el año, autor, año, el título que va en cursiva. Esta fue en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. El objetivo, la metodología, los resultados, las conclusiones y los aportes a esta investigación. Eso lo tiene que llevar todo estudio, todo antecedente doctoral. Las teorías base, como usted ve, miren, la teoría de la competencia comunicativa de Delhay, aquí la tiene explicadita. Fíjense que el título no le coloca aquí el autor, solo el título de la teoría, lo sustenta con otros autores ya más actualizados, sigue explicando todo lo de Delhay y lo relaciona con el estudio del inglés, con las competencias comunicativas lingüísticas del inglés.
Y luego la teoría de la composición cognitiva es lo mismo, se relaciona con el estudio, con el contexto objeto de estudio o con el eh, objeto de estudio en particular, con el tema. El enfoque del andamiaje, ¿sí? Entonces, ¿para qué se utiliza? Las bases teóricas de apoyo, la formación de docente en competencia comunicativa escrita del inglés, que es el título del trabajo. Entonces, para irme un poco rápido y no quedarme allí, también fíjese que no hay una receta. No hay una receta aquí para escribir esta parte. Por eso se requiere, y yo les digo mucho, hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda, porque también el autor del trabajo, uno se queda ciego a veces. Fran Smith dice que uno de tanto leer y de tanto escribir un texto, escribiéndolo mal o bien, no importa, uno se queda ciego ante el texto. Entonces la otra teoría de apoyo es la teoría o fundamento teórico, la formación docente en el área de inglés. Luego tenemos las competencias comunicativas. Luego las bases legales para la enseñanza del inglés en Colombia. Y luego el capítulo 3, entonces vemos el paradigma que es interpretativo, se relaciona con, aquí está la relación con el objeto de estudio y con el contexto, el enfoque cualitativo, fíjese cómo se escribe, eso es muy sencillo, y en el mismo párrafo, en este mismo párrafo hace la relación con el objeto pedagógico, con el objeto de estudio. El diseño, la teoría fundamentada, entonces se hace la relación con el objeto de estudio en contextos rurales, etcétera, etcétera. Luego el contexto de investigación, eso se escribe, eso se saca del PEI, se hace un resumen. Los informantes claves se escriben, en este caso fueron 25 docentes, 25 docentes, 15 de secundaria y 10 de primaria, y de eso seleccionó solo los que trabajan con inglés. En las técnicas de instrumento de investigación se explican cada una, aquí es el guión de entrevista en profundidad, matriz de organización de datos, la valoración de instrumentos y el procedimiento de la investigación. Las técnicas de análisis de datos, fíjese que aquí tenemos el Atlas TI y una matriz FODA, y luego los criterios de rigurosidad de la investigación. Aquí tenemos credibilidad y auditabilidad. Son los dos criterios que seleccionó la investigadora para este trabajo. Y las referencias, fíjese, para hablar solo de dos referencias, fíjese. Tenemos dos autores, Abad M. No es que le escribimos todos los datos del autor, el apellido, la inicial del primer nombre, y la I que se utiliza es esta I. No se utiliza en normas APA esta I. Vamos a ver si la consigo. Esta I no se utiliza en normas UPEL. Perdón, eso se utiliza en normas APA. Normas UPEL utiliza es la I latina, no la Y. Fíjese que tenemos el título del trabajo, esto está en una revista y luego el enlace a la revista. Cuando es un solo autor, se coloca el apellido, la inicial del primer nombre y en este caso también Aula 26 es la revista. Entonces, fíjese, estar pendiente que cuando es un libro, fíjese, Brown y Julie, análisis del discurso, Madrid Visor. Entonces, estar pendiente de que las referencias tengan las normas UPEL. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sé que hay muchas y cuando uno está escribiendo, pues todas las preguntas surgen, pero pudiéramos cerrar aquí con alguna reflexión. Lo importante no es llenar esto de letras, llenar esto de palabras, llenar esto de oraciones, llenar esto de párrafos. Lo importante es que todo esté relacionado con el objeto de estudio. Eso es lo fundamental. Yo en algunos casos hay párrafos que no están bien escritos, que todavía le falta, en eso no me concentro mucho, porque es que también el proceso de escritura es poco a poco. Lo que sí me concentro en revisarles es que todo tenga la estructura lingüística y que tenga las normas UPL. Hay alguna gente que le escribí, algunos profes que le escribí, revisa la redacción de párrafos. ¿Por qué? Porque hay que revisarla de nuevo. Bueno, con esto termina mi explicación y los encuentros del día de hoy.
Ya el próximo fin de semana nos vamos a dedicar a instrumentos y a organización de tesis. ¿Alguna pregunta? Buenos días, doctor y compañeros. Buenos días, profe Álvaro. Lo escuchamos. Por favor, doctor, tenía una duda en cuanto a las normas UPEL, en cuanto a las referencias. O sea, hay una parte, no sé si usted tiene por allí una tesis doctoral Acá, para mirar esa partecita. vamos a buscarla. Sí, aquí hay, como hay antecedentes, busquemos uno. Ajá, aquí tenemos una tesis doctoral, ¿ve? Fíjese cómo se escribe. La enseñanza del inglés desde la perspectiva del docente en educación básica primaria en Colombia se escribe en cursiva, porque aquí es una tesis doctoral. Y el término tesis doctoral se escribe entre corchetes. Sí, pero mire, o sea, allí la tesis doctoral está entre corchetes, pero si yo me remito a las normas UPEL, allí coloca todo, o sea, tesis doctoral, en la universidad y la extensión en este caso, que Ah, es... sí, sí, puedes colocar eso todo entre corchetes, también se puede, no hay problema. Lo importante es que conserve el título en cursiva y si yo quiero colocar tesis doctoral de la Universidad Pedagógica Libertadora hasta aquí con el corchete, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Pero al estar la palabra tesis doctoral entre corchetes ya está bien escrito. Ah, ya, ¿Listo? doctor, le Ujú. agradezco mucho. Vale. Listo, entonces vamos a ir cerrando, voy a dejar de compartir aquí. Y cerramos, nos quedan 2 minutos para alguna pregunta. Si no, Profe, entonces, Profe, hay ajá, ¿la escuchamos? profe, tengo entendido que la entrega de la corrección del capítulo 1 queda para el 11 y la entrega del capítulo 1 fue la tarea 4 del anterior módulo, ¿cierto? Sí. Es decir, que usted ya le hizo las correcciones, a esas serían las segunda corrección y ya iríamos por la tercera, ¿verdad? No, ya en la tercera no van a tener correcciones del capítulo Ya, 1. Ya o ahí sea, lo ya es voy a la final, evaluar con la rúbrica. Ya ahí les digo qué le entendida. falta y si está bien, si sacan el 10%, buena pregunta, si saca el 10% que vale la tarea 1, capítulo 1 en seminario de tesis, es porque está todo bien. Pero si saca menos, ahí le coloco el ítem de la rúbrica tal, les falta. Ya ahí es con la Listo, rúbrica. profe. Muchas ¿Listo? gracias. Vale, hay algunos que no he terminado de corregir tarea 1, entre hoy y mañana termino porque son muchos, son 41. Entonces ahí voy poco a poco. Bueno, feliz día para todos y ya nos vemos el próximo sábado y por el grupo de WhatsApp. Cualquier pregunta, porfa, traten de hacer las preguntas al grupo de WhatsApp, porque cuando las hacen en privado, a mi privado, pues yo también agarro y las pongo en el grupo de WhatsApp, pero traten de preguntar por el grupo, porque esa respuesta les sirve a todos. Feliz día para todos y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Gracias, doctor, profe. igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Feliz día.